Un saludo muy especial, sean todos y todas bienvenidos a una nueva clase del curso Espiral de Conciencia, 10 palabras del desenvolvimiento espiritual. Y la palabra de hoy es osar. Y están todos y todas invitados a navegar en la nave de la conciencia, en una nueva experiencia de transformación interior. Y la frase que quisiera compartirles hoy como pregunta guía sería: ¿sobre qué falsas seguridades asientas tu vivir? ¿Y qué implica eso de una falsa seguridad o certeza? ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo transformarlas? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Y para que entremos en materia, recordemos las palabras que hemos visto hasta el momento. Hablamos de un callar, que es un callar desde el interior. Hablamos de un escuchar, yo diría que con amor, con amabilidad, un recordar con sentido, un comprender que es incluyente y un saber que en últimas es un saber vivir. Y también aparece un querer que es la fuerza interior que nos posibilita querer con conciencia. Y el día de hoy, osar. Y antes de desarrollar el mentefacto conceptual, que ha sido la forma como hemos venido eh, haciendo la distinción de cada uno de estos conceptos anteriores, y así seguiremos. Quería compartirles esta imagen, que es de este gran cubo de hielo que flota sobre el agua. Sobre la superficie se observa una pequeña, una proporción menor de, de- de este gran cubo, de esta gran hielo, y buena parte está en la profundidad. ¿Y por qué quiero compartirles este, esta imagen? Para que reflexionemos un poco sobre lo que implica el cambio y la transformación. Cuando nos referimos al cambio, aludimos básicamente a esos movimientos que se dan más en la parte exterior, que es decir, la mayoría de las personas cambian o cambiamos es porque la vida, las circunstancias nos cambian y nos cambian exteriormente y a veces interiormente, pero normalmente de una manera inconsciente. Cambia nuestra conducta, pero a veces más por reacción. Pero digamos que los grandes movimientos de, de- de lo que somos y podemos llegar a ser sean en el interior. Y en ese interior están, por ejemplo, las competencias en el sentido de qué sabemos hacer. Eso está más en nuestro interior. Y a la medida que somos capaces de transformar también nuestras competencias, podemos modificar nuestras conductas y podemos también incluso afectar el ambiente. Pero más en lo profundo, más allá de las competencias, de eso que sabemos hacer, están, por ejemplo, nuestras creencias y valores. Y hay y más al fondo, más adentro de nuestras creencias y valores hay, digamos que, o más bien en lo profundo de las creencias, hay un tipo de creencia muy particular que es la identidad. La identidad es eso que creemos que somos o consideramos que es propio de nosotros. Y eso tiene que ver, eso es bien importante, porque, por ejemplo, si yo me creo perezoso, eh, o sea, estoy involucrando mi noción de ser, mi identidad. Y eso tiene un reflejo en las creencias, valores, en nuestras competencias, en nuestras conductas y en lo que generamos en el ambiente. Es decir, esto tiene como un efecto cascada, pero digamos que aquí es como invertido, cascada de abajo hacia arriba.
y en la profundidad de más allá de nuestra identidad, nuestra noción de ser, está el referente superior. En programación neurolingüística hablan de los niveles lógicos de cambio. Yo aquí hago un símil, simplemente que en vez de competencia, ellos hablan de habilidades, aquí yo hablo de o capacidades, yo hablo aquí de competencias como un lenguaje más actual de cuando lo sugirió Gregory Bateson. Y Robert Dills hablaba de un nivel, digámosle, más alto o más profundo en este caso, que él le hablaba de nivel espiritual. Yo hablo de referente superior. Y digo referente superior porque no siempre es espiritual, pero sí es un nivel en el cual de transformación, en el cual nosotros ponemos algo por encima de nosotros. Y digo que no siempre es espiritual, porque por ejemplo un fanático religioso podría poner algo por encima de sí mismo y eso no necesariamente es espiritual. Ubiquémonos por ejemplo en la Alemania nazi, donde eh, alguien ponía a un caudillo, a un líder, eh, ciegamente y era capaz de sacrificar su identidad, sus creencias y valores por ir ciegamente a un caudillo, lo cual pues es bastante crítico. Pero es importante relacionar esto y hacer consciente esto y darnos cuenta de que las grandes transformaciones que necesita nuestro ser deben ser aquí en esta profundidad. Es decir, no solamente es cuestión de conductas externas, porque ahí tendríamos que mover la voluntad muy fuerte y sostenernos y tarde que temprano, si no hay una transformación desde el interior, no es posible que realmente haya una conducta sostenible o un sentir coherente y consecuente con lo que pensamos y hacemos. Les dejo ahí esto como reflexión. El tema aquí pues no lo está ampliamente desarrollado. Pero vamos ya, entonces, ¿qué es ese usar? Ya en este mentefacto. Y me atreví a ponerle también apellido a esta palabra para distinguir de otras acepciones del término. Y le sugiero poner osar transformar. Y ese osar transformar no es la temeridad, no es atrevernos a hacer ciegamente cualquier cosa sin medir riesgos, poniendo en peligro nuestra vida o nuestra integridad o nuestros intereses, sean personales o comunes, sino que es un osar que de alguna manera parte más desde la conciencia. ¿Y eso qué implica? Es ir más allá de la zona de aparente seguridad de nuestras ideas, posesiones y hábitos. Y pensemos un poco cómo nosotros ponemos nuestra seguridad en, en pensamientos. De hecho, nos sentimos tan identificados a veces con esas ideas. Estamos hablando de los niveles que vimos anteriores en la identidad. Nos sentimos identificados. Identificarse con algo es creer que uno es eso o que es propio de uno. Y cuando alguien expresa algo, por ejemplo, difiere de mi idea, si a mí me enoja que alguien piense diferente de mí es porque estoy identificado. O sea, lo he creído ya parte de mí. Lo real es que son simplemente ideas que si uno es de mentalidad de pronto más libre, simplemente fluyen a través de nosotros. Las tomamos y en otro momento también las dejamos. ¿Cierto? Las posesiones, a cuánta malestar genera o sufrimiento puede generar en algún momento, por ejemplo, el haber perdido un bien material o el riesgo de perderlo. Y mucho de malestar que podemos estar sufriendo, por ejemplo, en épocas de pandemia, no es el momento que estamos grabando este video, mucho del sufrimiento puede surgir también de precisamente
que hemos depositado nuestra seguridad en cosas que son más ideas, posesiones y hábitos que podrían inclusive desaparecer o ser cambiados, o ser transformados al poder fluir en una nueva realidad, en el cambio que se va presentando en la vida. Eh, Esto implica usar transformar es una aceptación de la incertidumbre de la vida. Lo real es que ninguno de nosotros, o no hay ninguna persona que tenga la capacidad de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, te hacen análisis prospectivos donde se miran escenarios posibles. eh, Hay personas que se dedican a hacer conjeturas sobre el futuro y tienen ciertos niveles de acierto, pero no tienen certeza. Hay eh, gente que se atribuye a sí mismo la capacidad de ver el futuro como una cosa, una clarividencia tipo Nostradamus o algún oráculo, pero realmente no es así. Por lo menos no hay ninguna, nunca se ha demostrado eh, técnica o científicamente de que podamos predecir el futuro. Podemos llegar a acertar ante alguna idea o especulación o análisis prospectivo, pero nadie tiene la facultad de ver realmente lo que va a ocurrir en el futuro. Si somos, si observamos de una manera, digamos, ecuánime los hechos que se dan en la vida. Y es importante eso, aceptar eso y aprender a movernos con con la tranquilidad de no saber qué va a pasar, cómo movernos ante la incertidumbre. Eso vamos a hablar más adelante. Osar transformar también implica superar el deseo de prevalecer, resistirse al cambio y claudicar. Bien interesante, esto también bien importante. Y es que mm, hay un impulso en nosotros que nos lleva a prevalecer y que no es malo en sí, es decir, instintivamente nosotros, hay algo en nosotros que nos impulsa a conservar nuestra integridad, nuestra vida. Una situación de peligro, yo siento un miedo que me da, genera todo un movimiento fisiológico, corporal, que me hace correr con mayor velocidad o reaccionar de manera acertada para preservar la vida. Eso también es necesario. Pero otra cosa es cuando ese impulso en contextos que no son de peligro, de la integridad física, y nos movemos con un afán de prevalecer, de ser los que ganamos a costa del otro, es de pisar la manguera del otro, de aprovecharnos de la vulnerabilidad del otro para nosotros ganar más. Ahí donde uno dice ese afán de prevalecer, hay que hacerlo consciente y ponerlo en contexto, una visión mucho más amplia, más universal, más humanista y participativa. Y resistirse al cambio es bien luchar contra la corriente. Es una lucha innecesaria, desgastante. Lo real es que el mundo está cambiando y nosotros también estamos cambiando. Y claudicar, creo que eso también es un impulso cuando, por ejemplo, las cosas no nos salen bien y nos sentimos devastados. Y ahí yo creo que también tenemos que darnos el permiso de osar, ir más allá de esa desmotivación, mover nuestra voluntad, levantar la mirada y seguir adelante. Osar transformar, convertir también en ese fracaso en una oportunidad. Saber usar y soltar apoyos como dinámica de transformación permanente. Esta es la clave del usar. O sea, tomo y suelto. Imaginémonos cruzando una quebrada. Ponemos un pie, pero para avanzar tenemos que
soltar la piedra que ya pisamos o escalando una montaña. O sea, agarro con firmeza, avanzo, suelto, agarro, suelto, y nos la pasamos así, en esa dinámica. Y esa figura de agarrar y soltar realmente es una dinámica que valdría la pena que miráramos y la aprendiéramos a usar en nuestra cotidianidad. Creo que eso se trata de usar. Inclusive pensemos a nivel de creencias, cómo hay cosas que en algún momento una creencia, por ejemplo, me sirvió o una característica de mi personalidad me sirvió en un momento y puede que ya en este momento no me sirva. Doy aquí dos ejemplos breves. Eh, Desarrollé una personalidad de ser fuerte, porque supongamos, fui un niño de la calle y para poder sobrevivir en la calle tuve que desarrollar una personalidad muy fuerte, muy guerrera, muy hostil, porque la calle es hostil y si ese niño no aprendía a moverse así, perecía o era abusado en la calle. Pero ese niño ya es un adulto y está en un contexto de mejores oportunidades y se encuentra con relaciones sociales, afectivas, en los cuales ya esa fortaleza que si bien le sirvió en algún momento, hoy en día tendría que moderarla porque ya no está en ese ambiente hostil. Tendrá que saber usar, sabe, o tendrá no, una opción posible, es aprender a manejar ese impulso, esa fuerza que se mueve en él, para sacarla cuando hay que sacarla y moderarla cuando hay que moderarla. Es un ejemplo. Con las creencias, las personas en algún momento, o muchas personas creen que existe un Dios que lo vigila, que lo premia y lo castiga. Está permanentemente observando. Esa es una creencia. La verdad es que no tenemos certeza de si eso es así o no. Es una creencia. Y si tú la crees, eh, es eso, es una creencia. Y eso que te sirve de alguna manera para comportarte mejor. En algún momento, cuando tú expandes tu conciencia y sos capaz de moverte por conciencia y responsabilidad, ya no necesitas que alguien te vigile, te premie o te castigue. Así como el niño que no sabe comportarse y necesita un profesor que lo vigile, pero ese ser que en un momento necesita que lo vigile, en otro momento puede ya tener la autonomía, la libertad interior necesaria para no necesitar de ello. Entonces, esa creencia podría ya no necesitarse. No estoy diciendo si es cierta o no, simplemente como creencia puede ya no necesitarse en el contexto al que me refiero. Y vamos a mirar ahora tres grandes creencias que nos limitan ese poder osar transformar. Bueno, este osar transformar se puede distinguir en aspectos como reconocer miedos y seguridades ilusorias. De alguna manera ya hemos hablado de esto. Asumir nuestra vulnerabilidad, eso también es bien importante. Nosotros muchas veces no nos atrevemos a osar transformar o a osar inclusive en otras cuestiones de la vida, porque tememos vernos en un escenario donde se expongan nuestras posibles limitaciones, errores, fracasos, ser criticados, ser juzgados. Y esto termina siendo algo que nos bloquea. El miedo a ser expuesto en nuestra vulnerabilidad. Pero lo real es que todos somos vulnerables. Incluso las personas que han triunfado, que han podido avanzar, generar cosas nuevas para sí mismos y para el mundo, de alguna manera, fueron osados y se expusieron y se equivocaron. Pensemos en Thomas Alva Edison cuando hizo más de 1000 experimentos buscando
el material preciso que generara la conductividad y el punto de calentamiento, digamos, adecuado para generar luego la luz eléctrica. Él se equivocó cientos de veces, más de mil veces, para llegar al punto, digamos, de innovación. Entonces, aprendamos a reconocer que todos, y ese todos te incluye a ti y me incluye a mí, somos vulnerables. Nos equivocamos, tenemos limitaciones y a veces por más bien que hagamos las cosas, podemos fracasar y a veces por más bien que hagamos las cosas, alguien puede criticarnos, alguien puede estar en desacuerdo. Somos vulnerables. Simplemente es un ejemplo, pero pensemos mucho más allá de eso y démonos el permiso de reflexionar sobre la vulnerabilidad nuestra. Pero esa vulnerabilidad no nos quedemos ahí como perder, como decir, vamos a enfocar a ver solamente nuestra vulnerabilidad. No, la verdad también tenemos grandes potencialidades. Aprendamos a mirar esas vulnerabilidades en un contexto mucho mayor para no dejarnos abatir cuando ellas se expresan, aparecen. Es importante también ese soltar identificaciones y creencias limitantes. Ya lo había mencionado. Y cómo movernos en esa incertidumbre de no saber qué puede pasar o qué se puede exponer de nosotros. Creo que hay que desarrollar también una confianza esencial en el mañana. Y esa confianza esencial en el mañana no es que un impulso que nos garantice que no vayan a haber dificultades, no. Tener la claridad que pase lo que pase en el mañana, vamos a tener digamos, la capacidad de visionar eh, alternativas, posibilidades, de pase lo que pase, ser capaz de tener una mirada apreciativa de lo que está ocurriendo. Y eso no es negar la dificultad, ni la maldad, ni los errores, no. Es aún en esas circunstancias ser capaz de ver opciones, ventanas o puertas que se abren, por más difícil que parezcan las cosas. Y eso también yo creo que es interesante. De hecho, si miramos hacia atrás, momentos en los cuales hubo grandes dificultades, los superamos porque también en algún momento fuimos capaces de ver nuevas opciones. Pero lo hicimos a veces con gran dificultad. Podemos tener mayor capacidad a futuro si incorporamos esa confianza esencial. Y esa confianza esencial podríamos llamarla también fe, pero no quiero nombrarla como fe para no confundirla con la creencia, ¿cierto? La creencia en sí es más una idea anquilosada, una idea eh, sin una base clara, pero aquí la confianza es una emoción, no idea, sino emoción, un impulso. Una es la creencia, es cerrada, no la creencia limitante. La confianza social es antes una emoción que nos permite aceptar con apertura lo que ven. Otra cosa fundamental que es usar transformar es poder experimentar en lo desconocido. Me atrevería yo a decir que el gran riesgo es quedarnos en esa zona de falsa seguridad, en esa zona de confort, o inclusive de ese falso miedo, porque hay miedos que son infundados. La mayoría de los miedos que vivimos son infundados. El auténtico miedo es aquel que nos pone en peligro la vida o en riesgo nuestra integridad o nuestro daño físico. Pero hay miedos que son infundados, como por ejemplo el hablar en público. Hablar en público no pone en riesgo nuestra vida, pues no es que sea un contexto pues, muy extremo. Entonces es bueno trabajar sobre eso, las vulnerabilidades, y ahí están incluidos también nuestros miedos. ¿Y cuáles tres grandes creencias que se me ocurren podrían ayudarnos a aprender a desarrollar esa capacidad de usar, transformar?
La primera es el mandato de no transformar, ¿cierto? Y es esa inercia inconsciente a conservar a toda costa y no arriesgar aquello con lo que nos identificamos ni en lo que asentamos nuestra aparente seguridad. Hay esa inercia inconsciente a conservar. Y aquí sale una pregunta, volvemos a esa pregunta, ¿qué realmente es esa aparente seguridad o falsa seguridad? Cuando uno calla interiormente y logra reconocer esa emoción de seguridad ilusoria, nos damos cuenta que en el fondo, en lo profundo, no nos sentimos tan seguros. Nos apoyamos sobre unas seguridades muy ilusorias. Y cuando aparecen situaciones difíciles, salen a flote y nos descomponemos. Cosas que inclusive puede que intelectualmente reconozcamos que no son tan valiosas, pero en nuestra psiquis seguimos creyendo que es así. ¿Y cuál es el riesgo? Es estancamiento, potenciar miedos infundados, acorazar la zona de confort, no aprender, no crecer, no superar, no experimentar, no osar, no ser uno mismo. Ilusión de seguridad. Bastante riesgoso, ¿no? Parece. ¿Y cuál podría ser un trasfondo cierto, útil o bueno sobre esta creencia limitante? Por algo existe, por algo en algún momento no la creímos o la aprendimos. Y se me ocurre una, es necesario proteger la integridad del ser. Es necesario. Una cosa es proteger la integridad del ser y otra cosa es proteger identificaciones y creencias que no son esenciales, que fueron aprendidas y que posiblemente nos pueden generar es malestar o nos ponen en riesgo. Y una declaración liberadora nos permita superar esa creencia evitando este riesgo y teniendo presente el trasfondo, cierto, útil o bueno. Elijo, me veo, me siento y estoy siendo en permanente transformación. Elijo, me veo, me siento y estoy siendo en permanente transformación. Una declaración bien interesante. La elijo, me veo, la siento y estoy siendo su estado. O sea, vivo en este instante, en permanente transformación. Ahora, usando una otra técnica de transformación de creencias, imaginémonos un icono que represente el no transformar. Aquí puse esta figura que la veo dentro de mí y la alejo, la disocio de mí, la visualizo cómo se proyecta y se desaparece hasta, hasta salir de mi visión. Me desidentifico de ella, ya no soy ella. Y me imagino un icono que lo asociemos a esta declaración liberadora y la acerco y la veo en mí, a conciencia, la elijo, me veo, me siento y estoy siendo en permanente transformación. Una declaración liberadora. Otra creencia, deber ser infalibles. Asumir que debemos demostrarnos a nosotros mismos o a las demás que estamos exentos de falla, fracaso, desconocimiento o límite. Nos cuesta aceptarnos vulnerables. De alguna manera ya le hemos sugerido cuál es el riesgo. Bloqueo, autodescalificación, culpa, frustración, estancamiento, falsa seguridad, no experimentar, no osar, no concienciar, no ser uno mismo. Tremendo riesgo. ¿Y qué tanto nos habita o puede que nos esté habitando esta creencia? Deber ser infalibles. ¿Y cuál podría ser el trasfondo cierto, útil o bueno? Es prudente protegernos de errores y riesgos, sí. No estamos tampoco abriéndole
la puerta a toda hora estar fallando, ser permisivos y relajados de una manera irresponsable, ¿no? Protégémonos, evitemos los errores y los riesgos, pero aceptemos también que se pueden los míos y los de otros y aprendamos a relacionarnos con ellos. Y una declaración liberadora. Acepto con valentía mi vulnerabilidad, la abrazo y me apoyo en ella para superar. Si te suena, si la ves como posible, si sientes que puede servirte o piensa no. Imaginos un icono que se asocia a esta creencia limitante y es tener siempre acertar, ser infalibles. MacGyver, ¿se acuerdan ese personaje de los años, creo que finales de 80 y 90? No somos MacGyver. Y esta imagen, soltémosla, alejémosla de nosotros, disociémosla y desaparezcámosla en la lejanía. Traigamos un icono que nos permita aceptar nuestra vulnerabilidad y esta diana, en la cual acertamos y también a veces no lo hacemos. Y acepto con valentía mi vulnerabilidad, la abrazo y me apoyo en ella para superar. Una nueva creencia, clientelismo existencial. Clientelismo es un término que se utiliza, por ejemplo, en ciencias políticas para referirse a aquellos intereses particulares, negociaciones, transacciones, acuerdos, digamos, bajo cuerda que se presentan en la política, la administración pública para beneficiar a unas personas sin desconocer el bien común. Y es, en este caso, como creencia limitante, clientelismo existencial sería esperar o exigir de la vida o de un poder superior algún privilegio, recompensa, excepción que nos favorezca o libere a futuro de circunstancias humanas indeseables. ¿Qué tanto de pronto podemos tener esa actitud de alguna manera de negociar, o llamamos de con Dios, por ejemplo, como si por ser buenos, Dios nos tuviera que premiar o eximir de riesgos? Esta actitud es muy común. Y veremos si uno mira con ecuanimidad los hechos de la vida, vemos que realmente participamos a unas personas que nos podemos concebir a nosotros como espirituales o que nos permitimos trabajarnos interiormente, no estamos exentos de nada y vivimos y participamos de todo. eh, Nos equivocamos, sufrimos situaciones riesgosas, nos enfermamos, nos podemos enfermar de COVID, podemos sufrir accidentes, eh, también nos pueden ocurrir cosas maravillosas, encontrarnos con un viejo amigo, ganarnos una convocatoria para un cargo. Nos pasan cosas buenas y malas y bueno, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo? También es muy subjetivo, ¿cierto? Entonces, interesante mirar cómo esta creencia también nos limita y nos bloquea a la hora de osar transformar y aceptar la incertidumbre propia de la vida. ¿Cuál es el riesgo de este clientelismo existencial? Sería autoengaño, desilusión, impotencia, sufrimiento, no aceptar, no asumir, no soltar, no aprender, no osar, no reconocer oportunidades y riesgos de una falsa seguridad. Tremendo. Y no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero analízalo. ¿Qué tan válida puede ser esta propuesta? ¿Qué tan valioso podría ser para ti el trabajarlo interiormente y darte el permiso de soltar esta creencia si te habita?
Y bueno, ¿y cuál podría ser ese trasfondo cierto, útil o bueno? ¿Está bien querer un futuro con buena calidad de vida? Sí. De hecho, trabajemos por ello. Tengamos proyectos, ahorremos, invertamos, claro que sí. Pero aún manejando ese margen de control que tenemos sobre nuestro presente y haciendo una apuesta hacia el futuro, tenemos que reconocer que igual el futuro es incierto. Sin embargo, hagamos lo que esté bajo nuestro control para posibilitar una buena calidad de vida en el futuro. Y bueno, una declaración liberadora podría ser: acepto y asumo la incertidumbre propia del vivir con libertad y resiliencia. Si te suena, si la ves, si sientes que puede ser válido para ti, tómala. Ahora visualizo ese icono de clientelismo existencial y lo alejo de mí, lo disocio hasta desaparecerlo. Ahora visualizo un icono asociado a esta declaración liberadora y la visualizo en mí, la acerco, la asocio, la acepto, asumo la incertidumbre propia del vivir con libertad y resiliencia. Recuerda que si la repites día a día y el momento que la vives y la sientes repetidamente, la vas apropiando y ves que te puede ser valioso. Puedes también redactarla de acuerdo como tu conciencia o tu estilo eh, sea. Aquí dos, dos ideas fuerza que quisiera como dejar aquí eh, para reforzar esto que hemos tratado. Osar es saber usar y soltar apoyos como dinámica de transformación permanente. ¿En qué falsas seguridades asientas tu vivir? Agarra eso que apareció por ahí, así sea sutilmente en tu conciencia. Trabájala. Ya después con más calma. Y repite la pregunta en estos días a ver qué vas descubriendo. Para bucear en las mejores posibilidades hay que salir de la pecera mental. ¿Y cuál es tu pecera mental? Pregúntate, ¿cuál es mi pecera mental? Y sal de ella. El mayor riesgo, repito, está en quedarnos en esa pecera mental, en esa zona de falsa seguridad. Y aquí quiero compartir un decálogo de liviandad ante la incertidumbre que lo presenté en otra charla que realicé hace poco en varios escenarios sobre de la incertidumbre a la liviandad. Te propongo: acepto con serenidad y apertura los hechos y las posibilidades. Recuerda que aceptar es reconocer con serenidad los hechos y las posibilidades, y en esas posibilidades hay oportunidades y hay riesgos. Reconozco qué tan fundados son mis juicios sobre el futuro. Y es que tenemos juicios sobre el futuro. ¿Y qué tan fundados son? O de pronto son esos juicios infundados los que nos generan es un miedo ilusorio. Distingo mis circunstancias actuales en un contexto mayor al inmediato. Mirémonos en el gran contexto de la vida, en el gran contexto del tiempo. Reconozcamos ahí, desde el comprender incluyente que hemos visto en el presente anterior, nuestras circunstancias. Suelto expectativas, idealizaciones y luchas ilusorias. Priorizo las cosas esenciales e importantes por encima de las accesorias. Honro mis dificultades. En ellas está la claridad y la fortaleza del mañana.
Reconozco y movilizo mis recursos interiores y exteriores. Elijo ser creativo y proactivo. Me rodeo de gente amable y positiva. Me visualizo a futuro en bienestar. Este es el decálogo de liviandad que quiero compartirte ante lo incierto. Te invito a que, si te parece, lo puedes tomar. Tal vez, si estás todavía en este tiempo de pandemia o estás en otro momento, es posible que te sirva para relacionarte con el futuro y con tu presente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.